Hemos tenido un fin de semana largo con muchísimas malas noticias. Estamos hablando de asesinatos, crímenes bien brutales que por supuesto no dejan a nadie indiferente. Vamos a hablar de temas de seguridad junto a un ex ministro de Estado, Francisco Vidal. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ciudadanos, con mucho frío. Estoy muy resfriado. Bueno, mucho frío en medio de toda esta ola de asesinatos que vimos en los últimos días. Si usted le preguntaran, ¿estamos mejor que otros países, que nuestros vecinos? No, tendría que saber los indicadores, pero para mí no hay argumento. Claro, uno podría estar mejor, pero el hecho concreto, como lo reiteró el presidente por lo demás ayer antes de su viaje a Paraguay, que estaba en un problema grave, pero no es del semana, pero haber tenido, no sé, 10, 12, 15 asesinatos en la región metropolitana es un tema que expresa, en mi opinión, el nivel de agresividad del crimen organizado y del narcotráfico. Y si yo estuviera en una posición de poder, perseveraría en la agenda legislativa de seguridad, perseveraría en el incremento presupuestario de Carabineros y la PDI, en el incremento presupuestario de la Fiscalía Nacional, porque la única forma de combatir esta ola es en democracia, me refiero, con legislación y con presupuesto. Lo demás es música. Tratar como... Te voy a poner un ejemplo, que el otro día lo leí. Fíjate que la ley de usurpaciones tan debatida ha permitido que se disminuya en un 50% las tomas. Mira cómo una ley permite cambiar la realidad. Ahora, esa era una ley que viene del gobierno pasado, que el gobierno actual se opuso a otro y ahora cambiaron de opinión. Y finalmente sí tenían razón en que es muy efectiva. Exactamente. Y hay decenas de legislaciones, la gran paradoja para la historia. Este gobierno en su origen que particularmente el mundo del Frente Amplio, lo que tenía una distancia a los temas de seguridad, va a terminar siendo, escúchame Bárbara, el gobierno post-Pinochet de mayor legislación en seguridad ciudadana, en términos de cantidad de proyectos. Porque la vida, la realidad, ahí está. O sea, la vida se impone, pero de alguna manera ahí también hay un giro que algunos dirán no tenían otra, y otros dirán, bueno, pudieron morir con las botas puestas, sin embargo, sí se dio ese giro y se aprobaron todas estas leyes que ellos mismos rechazaban. O Bueno, sea, y fue faltan, ¿eh? hoy. Faltan. Hay un segundo impulso del senador García, de la diputada Cariola con el gobierno, y hay que seguir avanzando. O sea, no hay que desesperarse, esto es angustiante. O sea, cuando tuve estos cuatro cabros en Quilicura, afortunadamente, aparentemente está detenido en Quillota uno de los autores, pero esta es una tarea permanente. Lo que nos puede suceder es que el narcotráfico y el crimen organizado terminen ganándole el espacio público a los ciudadanos comunes y corrientes, y particularmente a los más pobres. ¿Cómo ve usted la reacción del gobierno ante esta seguilla de crímenes? ¿Le llamó la atención? Por ejemplo, ayer no veíamos ministros dando declaraciones. No sé el detalle de cómo, bueno, cómo se hacían estas cosas, pero tengo la impresión de que dejaron todo para la reunión que el presidente ordenó hoy día a la mañana. Ah, Porque pero yo creo usted ve que, que se ha tratado de bajar el perfil, de hecho, el mismo hecho que la ministra Vallejo haya afirmado que estamos mejor que otros países de la región, bueno, algunos están como usted mismo decía, ¿no? Eso no puede ser consuelo porque incluso aunque lo estuviéramos, estamos peor que nosotros mismos. Seguridad, Fundación Paz claro, lo que Ciudadana, pasa decir es que que, estamos con los peores índices de nuestra historia. claro, particularmente en materia de homicidio. Lo que pasa es que siempre es bueno compararse en dos dimensiones, compararse con los otros y compararse consigo mismo. ¿Estamos? Claro, si nos comparamos con los otros los datos, evidentemente estamos mejor, pero si nos O comparamos sea, pero consigo con los mismo, otros depende de quiénes. Con El Salvador, o sea, si nos comparamos con Honduras, sí, pues, no, si no, nos pero en comparamos general la tasa de homicidio en Chile hasta hace unos 4 o 5 años era bien baja. Ahora se incrementó, para que te cuente. Pero más allá del debate, sin picantería, es bueno compararse con los otros, pero sobre todo con sí mismo. Ahora, el problema lo tenemos, los de ahora, y creciendo, y mi opinión es que hay que perseverar en lo que está haciendo el gobierno y la oposición en materia legislativa y en materia presupuestaria. Ahora, ¿qué le parecen las reacciones del presidente Gabriel Boric? Él emplazó a la oposición, bueno, tenemos en dos dimensiones.
Una que no va a sacar a la ministra Toá ni a nadie porque la oposición o la UDI lo pida, y por otro lado, emplaza a que se apruebe la reforma, especialmente el pacto tributario. Lo que pasa es que hay dos temas. Este tema de que cada vez que hay una situación de este tipo, la oposición pasa por pedirle la red. Dime, ¿qué ganaría el país si la lucha contra la delincuencia, si el presidente le pide la renuncia a la ministra actual? ¿Qué gana el país? Me dice que se está dedicando pero 24 horas del día al tema de la seguridad. Entonces, significa que ese es un tema de la chimuchina política picante. Ahora, lo otro que también molesta, o por lo menos a mí, de que se vinculen temas distintos. O sea, los pensionados requieren mejorar las pensiones. ¿Cómo va a estar vinculado eso a cuatro asesinatos en Quilicura? Hay que enfrentar la delincuencia y mejorar las pensiones. No Eso son sabía, excluyentes ya, uno de pero eso otro. se estaba vinculando más que nada al tema del voto, entre comillas, voluntario camuflado, como le Exacto, han exacto. puesto, Sí. porque dicen desde la oposición, se rompieron las confianzas, ¿cómo quieren que sigamos aprobando y avanzando en reformas si en algo tan básico como esto están jugando al chueco? ¿Usted cómo lo ve? No, yo lo que decía, bueno, es un tema en sí mismo. Yo soy partidario clarito de que el voto obligatorio sea con multa, uno, y segundo, que los extranjeros que residen en Chile y con más de 5 años tienen derecho a voto, y el que no vota extranjero hay que multar. Así de claro. ¿Y qué le parece que el gobierno haya dicho que va a vetar, pero va a dejar a los extranjeros sin multa? Todo esto se ve como un cálculo político. Es que mira, en materia de cálculo político, Bárbara, te podría decir que no se escapa nadie, nadie. Acuérdate que lo que, miren la paradoja de la historia, le voy a decir a mis alumnos, los grandes defensores hoy día del voto del extranjero, la derecha, son los que más se oponían a la migración. Cálculo. Los más defensores del voto obligatorio rechazaron el voto obligatorio en el plebiscito de entrada. Los que hablan de a la carta, oye, ¿y qué es lo que era el binominal? A la carta, pues. Para ganar los dos cupos había que tener no la mitad más uno, ciudadanos, había que tener 2/3 más uno. Si eso no es cálculo electoral, no, por favor. Entonces, que no me hablen a mí de a la carta, porque la derecha fue Masterchef en materia de electoral. Masterchef. Ya, pero eso quedó en el pasado, en lo actual, No, lo que el pasa haber es sido que Masterchef uno, está mal, ahora le porque permite estar como en un rally, si cambian de lado, ahora les toca a los otros. se cambió de lado, pues, pero hasta allá la gente común y corriente cuando ve esto y entiende algo de lo que yo estoy diciendo, dice, ¿sabes qué más? ¿Cuál es la idea? Ahora hay una interpretación, la constitución del 80 dice que pueden, resulta que los plebiscitos obligatorios de los últimos dos eran obligatorios y había multa. ¿Para qué nos enredamos en eso? Además hay una gran error, Bárbara. Cuando yo escucho al diputado Vinci diciendo que esto atenta contra los pobres, segundo que va a ganar la derecha, ¿y con quién diablos ganamos el en contra? Con voto obligatorio y multa, O incluyendo sea, los se hace el extranjeros. análisis con algunas elecciones y no con todas, porque tal Obvio, como dice, la pues. última fue voto obligatorio y Y con perdió a la multa. Y y con votaron y votaron los extranjeros. Y sacamos el 55% de los votos. Por favor. Pero mira, el Master, mira, yo leo las cartas y Masterchef. Masterchef. O sea, a la carta perfecta. ¿Quién eran los 9 senadores designados? A la carta, pues. bueno, Por Dios. volvamos a Ya, los temas de volvamos a seguridad. Quilicura. Volvamos a Quilicura. Volvamos a Quilicura y a Lampa. ¿Qué le Ya. parece que el senador Insulza haya pedido estado de sitio para la región metropolitana? Ya una medida bien extrema. Eso no lo sabía yo. Pero quiero decir, con todo lo que lo conozca, mi amigo Insulza, que trabajamos juntos en La Moneda, eh, que José Miguel Insulza dice eso, está demostrando el nivel de problema que tenemos. ¿Y usted El nivel de problema. le parece, habiendo sido también ministro del Interior, le parece que sería una buena medida un estado de sitio? Lo que pasa es que hay que ver la información dura. La información dura la tiene la Fiscalía, Carabineros y la PDI. Claro, siempre existe esa posibilidad, ¿no? Ahora, espérate un poquito, un estado de sitio significa una despliegue militar, policial. Y yo siempre te he dicho en otro programa que es tan bueno que se llama Por los Opuestos, que a mí no me cansa pedirle cada día más cosas a las Fuerzas Armadas y disminuir la conscripción. Ahora, en ese caso, hay frustración en la gente. Entonces, cuando
no sé si tiene efecto o no, pero que se vuelva a decir o el presidente diga por la 10ª vez, no vamos a permitir que los delincuentes avancen, no vamos a permitir que el narcotráfico, no vamos a... Pero sigue pasando, o sea, en la práctica, con o sin permiso está ocurriendo igual, entonces se necesitan señales más duras o algo que a la gente le permita al menos sentir que se está tomando esto muy en serio, no que nos digan que estamos No, mejor que mira otros que países. lo peor, Bárbara, es engrupir a los ciudadanos. Lo sólido, lo riguroso es avanzar en la legislación y en el fortalecimiento de las policías y la fiscalía. Pero ¿usted Porque cree que disminuye, o sea, eliminando el secreto bancario, por ejemplo, se puede eliminar todas estas masacres que hemos visto en los últimos días? que depende, porque como escuchaba el otro día al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UAF, ¿ya? Decía que a él le sirve mucho su trabajo con el secreto bancario, porque además estamos hablando de redes, ¿no? Donde los asesinos de Quilicura pueden ser el último eslabón de una cadena superior. Pero lo concreto es que gobierno y oposición, carabineros y la PDI y los medios, más de andar sacando cuentitas, todos juntos. Yo siempre te he dicho que de las políticas más progresistas y de izquierda que yo puedo encontrar en el mundo de hoy día es cuidar la seguridad ciudadana de todos, pero en particularmente de los que más sufren la inseguridad, el mundo popular y las capas medias. ¿Ve que tenemos vuelta atrás? Porque todas estas medidas se han implementado, en algunos casos hay cosas concretas que han funcionado, pero esto pues pareciera ser una avalancha que nos va a aplastar y que no tenemos por dónde, porque cada vez tenemos más asesinatos, más Sí, violentos, en horario más insólito, a claro. vista paciencia de todos. Bueno, esa es la situación que tenemos. O sea, un incremento brutal de la criminalidad, un incremento además del tipo de homicidio. Yo alguna vez te dije, eh, a ver, encontrar la cabeza de un ciudadano en Avenida Mata con Lord Cochrane y la pierna en Quilicura, el sicariato, el secuestro extorsivo, esos son fenómenos nuevos, criminales nuevos. Para Pero te nosotros. insisto, claro, obvio, pero te insisto, la única forma de verdad, seria, regulada, es que todos apuntemos en la misma dirección. Debatamos de política en el pacto fiscal, debatamos de política en la reforma previsional, pero en esto no ¿Cuánto puede haber complica el divisiones. gobierno? ¿Cuánto complica el gobierno la postura del Partido Comunista, que en general se opone a casi todos los proyectos? Hace poco hacía un escándalo por el operativo en que se incautaron un ¿Qué arsenal de arma? armas en Villa Francia. ¿Le complica al gobierno? ¿Le ata las manos un poco? Yo creo que, te lo voy a decir de otra manera, a mí me gustó una declaración de Lautaro Carmona hace algunos meses, cuando sostuvo la convicción, y eso es bueno, de que para el mundo popular el acceso a los derechos que se han avanzado, la base para acceder a los derechos sociales es el derecho de vivir tranquilo. Y el derecho de vivir tranquilo, te voy a poner un ejemplo que yo el otro día te lo dije. Yo una vez estaba en la comuna del Bosque, comuna popular, no sé, muchas mujeres dirigentes de juntas de vecinos. Y les hablé de los avances, y al final una me dijo, ¿me da un minutito? Sí, compañero, dígamelo más. Todo lo que usted dice es cierto, pero yo tengo un problema. Y cuando me bajo a la micro y camino 3 cuadras para mi casa, tengo miedo. Entonces yo prefiero, todo lo que usted me dice es estupendo, pero que me garantice que entre la micro y mi casa no tenga miedo. ¿Ves tú? Esto es un derecho humano básico que ojalá Básico, pudiéramos pues, tener todos, pues, obvio. Francisco. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a seguir muy pendientes a ver qué medidas se Muy siguen. bien, que estén Muchas bien. gracias. Chao, Igualmente, chao. los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.